Saludos estimados, soy el profesor Joshua Gómez a cargo de la materia de investigación de operaciones. En esta oportunidad voy a presentarles a manera de resumen las técnicas de PER-CPM o el modelo de PER-CPM aplicado a la programación de proyectos. Para esto hay que conceptualizar rápidamente e identificar cada uno de estos modelos. Tanto PER, es una técnica que nos sirve para o nos ayuda en la evaluación y la revisión de la programación de estos proyectos, mientras que CPM es el método de la ruta crítica. Para esto vamos a necesitar como insumo principal una tarea de la descripción de las actividades, sea la tarea, actividad, paso, etapa, fase, según lo que sea, su actividad predecesora y además la duración en tiempo, sea día, horas, semanas, meses. Estas técnicas nos van a ayudar tanto para la gestión, administración, planificación de proyectos. Recordemos que hablar de planificación es tener una buena programación de las actividades y un buen control de cada uno de los tiempos y costos. Esta tabulación que les presento en la anterior lámina tiene que hacerse una estructura, un diagrama con los grafos de flechas, de nodos y flechas en este caso, para el despliegue de estas tareas. Es importante validar que la predecesión o la anticipación o los requisitos principales o previos o como actividades previas hay que marcarlas siempre en la secuencia original para poder tener un control visual de esta planificación de actividades. La composición de nodos. Cada nodo en realidad va a tener una etiqueta o estar identificado como la tarea con su numeración o su letra, además del tiempo según la unidad de tiempo que consideremos. Por ejemplo, puede que sea la tarea número 1, la cual tenga 3 semanas, la tarea número 2, 1 semana, y así. La identificación tiene que ser vital para poder reconocer y ver gráficamente en el diagrama de nodos y flechas cómo está la estructura o la distribución de las actividades. Los nodos inicio y fin tienen que considerarse obligatoriamente dentro del diagrama con un tiempo igual a 0. ¿Esto para qué? Para que en el cálculo del modelo de PER y la ruta crítica podamos tener un cálculo completo en realidad. Y es justamente donde se define dónde está, tanto el inicio, el arranque previo a la primera actividad, así como el nodo de llegada, que sería el nodo final. Hablando ya sobre los tiempos para PER, esta tabla va a contener, en el peor o mejor de los casos, dependiendo sea, de 3 tiempos. Esto nos los va a dar el problema o nosotros como especialistas en el área del control y manejo de costos, tiempos de actividades en los proyectos en pro de optimizar, minimizar, maximizar y todo ello, tenemos que considerar 3 tiempos. Van a haber problemas que solamente van a tener un solo tiempo y eso lo explico más adelante. ¿Qué hacer entonces cuando tengamos los 3 tiempos? ¿Qué son cada uno de estos tiempos? El tiempo optimista, el tiempo más probable y el tiempo pesimista. El tiempo optimista es en el menor tiempo, o sea, el tiempo que en el mejor de los casos se va a dar. Tengo la actividad número 1, el cual digo, mira, sabes que siendo muy optimista lo terminamos en un solo día, lo terminamos hoy mismo. Ese es el tiempo optimista llamado A. Pero puede que exista el tiempo más probable, donde el equipo de proyectos o el proyecto en sí diga, estime, ¿no? Mira, ¿sabes qué? Ok, chévere, está siendo muy optimista que el tiempo va a durar un solo día, pero yo creo que es muy probable que dure un día y medio. 1,5. Mientras que de repente hay gente que, la gente de sistemas, la gente un poquito más de tecnología, diga, mira, sabes que esta actividad va a tardar un poco más porque, ok, chévere que seas optimista, que veas de repente esto, pero por temas de situación país, por temas de costos, por temas de tiempo, yo creo que en realidad debemos ponerle 4 días. Entonces, ¿qué propiedad matemática va a cumplirse aquí? Que el tiempo optimista llamado A va a ser menor que el tiempo más probable llamado M. A la vez, el tiempo más probable llamado M tiene que ser menor que el tiempo pesimista, ¿sí? Esa transición A menor que M, M menor que B tiene que existir. Esta estructura de esta tabulación vamos a tener que utilizar una distribución de probabilidad beta, la cual sintetiza 2 nuevas columnas que vamos a tener que agregar para el cálculo de los tiempos estimados y las variantes o las variaciones que puede haber entre una actividad en sí.
Se agregará entonces una columna llamada T sub E, que es el tiempo estimado, lo cual se calcula con el tiempo optimista más 4 veces el tiempo más probable más el tiempo pesimista dividido entre 6. Además tenemos que agregar entonces una columna llamada desviación estándar, lo cual es el tiempo pesimista menos el tiempo optimista dividido entre 6. Ya hablando entonces sobre los procedimientos en CPM de cómo calcular la ruta crítica, CPM asume 4 tiempos para esta actividad. El nodo entonces va a estar partido en 4 tiempos en sí. Los tiempos tempranos, que es la primera categoría superior, lo cual especifica que tienes un tiempo temprano inicial, un tiempo temprano de fin, y los tiempos tardíos, tienes un tiempo tardío de inicio y tienes un tiempo tardío de fin. Entonces, ¿cómo sería el cálculo en sí para los procedimientos de ejemplos que más adelante también se les va a compartir? Tenemos dos situaciones, tanto la ida como el retorno, la ida y la vuelta, si se podría decir así. Cuando vamos a calcular la acumulación de tiempos que habrían entre nodo y nodo o entre tarea y tarea, ¿sí? Tenemos un ejemplo aquí, la tarea T sub 1 y la tarea T sub 2, donde primero la ida trabaja solamente con los tiempos tempranos. Para esto tenemos entonces que definir esos tiempos basados en cada actividad para poder hacer la acumulación. Y aquí tenemos una propiedad muy importante, lo cual siempre, y refiero ahí en unas comillas, que se va a trabajar con la suma. Para la ida, entonces vamos a trabajar con la suma. ¿Cómo vamos a calcular? El tiempo final, ¿sí?, va a ser igual al tiempo inicial más el tiempo de la actividad 1. Siempre. Y además, el tiempo final de la tarea X, o de la tarea, digamos en este caso, básica, ¿sí?, va a ser igual al tiempo temprano inicial de la tarea subsiguiente. Entonces, vamos a tener una nota muy importante para esto. De existir una distribución de flechas desde un nodo, ¿sí?, se replica el tiempo final temprano en cada tiempo inicial de los nodos subsiguientes. Esto va a pasar cuando a veces tengo un nodo que se va a partir, digamos, en 2 o 3 siguientes subnodos. Entonces lo que dice esta propiedad es que el tiempo, si me dio 5, tengo que replicar esos 5 para cada uno de los tiempos temprano inicial de la siguiente actividad o el siguiente nodo. ¿Qué pasaría entonces el otro caso? De existir coincidencia de flechas hacia un nodo, mejor dicho, yo tengo actividad A, actividad B, y ambas llegan a una actividad C, ¿sí? Vamos a considerar el mayor tiempo final como tiempo inicial del próximo nodo. Ahora, ¿cómo hacemos entonces para el retorno, para la vuelta? Una vez calculado desde inicio a fin, ¿sí?, en ese sentido, la acumulación de los tiempos tempranos y llegando a fin, ¿cómo calculamos entonces los tiempos tardíos? Teniendo una actividad 1, una actividad 2, obviamente ahora el retorno sería de la actividad 2 hacia la actividad 1, mejor dicho, de la actividad X más 1 hacia la actividad X. Calculamos entonces el tiempo tardío inicial como el tiempo tardío final menos el tiempo de la actividad en sí de ese nodo. Y así vamos a ir acumulando de retorno. Pero aquí existen unas notas importantes, ¿sí?, que primero, el tiempo final de la tarea inicial es igual al tiempo tardío inicial de la tarea siguiente. Entonces esto, bueno, como les digo, en la práctica es un poquito más representativo que teniendo así como fórmulas, donde en realidad no es nada más que el mismo procedimiento que hemos hecho como suma, en este retorno va a ser como resta, ¿sí?, partiendo ahora del fin hacia el inicio. Es importante, en forma similar como en el caso anterior, de existir una distribución de flechas desde un mismo nodo, se replica el tiempo inicial tardío en cada tiempo tardío final de los nodos subsiguientes, en ese mismo proceso de retorno. En el caso de existir coincidencia de flechas hacia un mismo nodo, o sea, tengo 2 o 3 actividades que van hacia un nodo, se considera en este caso el menor tiempo tardío inicial como tiempo tardío final del próximo nodo. Además es importante reconocer o identificar que el inicio, ¿sí?, sabiendo que hace unas láminas les comenté que el inicio y el fin tienen que tener tiempo cero, pero es el tiempo de la actividad. ¿Cómo sería entonces el tiempo ya con este esquema de los 4 tiempos, tanto tempranos y tardíos, del inicio? Pues siempre va a estar completado con ceros, mientras que el fin va a estar considerado como el mayor de cada uno de esos tiempos, tanto
temprano inicial, temprano final, tardío inicial, tardío final, del acumulativo de la estructura, ¿sí? Entonces, ya hablando entonces netamente sobre la ruta crítica o el método de la ruta crítica, CPM calcula la holgura. ¿Qué es la holgura para este caso entonces en esta actividad o en esta planificación de proyectos? Es el tiempo máximo adicional de espera por cada actividad. ¿Cómo vamos a calcularlo? Bueno, la holgura se va a calcular restando. Ya una vez teniendo, digamos, toda la distribución de todos los nodos, el cálculo tanto de ida y de retorno, vamos a calcular nodo por nodo cuánto sería la holgura. Esta holgura se va a calcular con una resta del tiempo tardío final menos el tiempo temprano final, ¿sí? Es una simple aritmética restando, donde nosotros vamos a calcular ciertas actividades. La interpretación de este tiempo llamado h por nodo es el tiempo máximo que puede demorarse la actividad, ¿sí? Asumiendo entre lo mínimo y lo máximo que nos podamos demorar. Entonces, por ejemplo, asumimos que, mira, ¿sabes qué? Tú puedes demorarte a lo sumo 3 a manera temprana, pero 5 días a manera tardía. Entonces la resta de 5 menos 3 igual a 2 sería 2 días. Tengo como holgura, como chance máximo, si se podría decir así, de terminar yo esa actividad. Otra nota importante es que el recorrido de nodos cuya holgura sea h igual a 0 se considera como la ruta crítica, la cual es, bueno, la que agrupa las actividades que no admiten retrasos. Hablando ya sobre los costos para PERT, el mismo cuadro inicial que considerábamos con la actividad predecesora, tiempo optimista, tiempo probable, tiempo pesimista, el cálculo que hicimos tanto para el tiempo esperado, que adicionalmente tiene que estar con la otra columna llamada desviación estándar. Vamos a tener algunos problemas, no todos, algunos problemas, donde vamos a tener un costo de la actividad normal, o un costo en caso la actividad sea acelerada, ¿sí? De repente vamos a invertirle un poquito más para que esta tarea no salga en 2 días, sino en un día. Pero recuerden que todo tiene un costo siempre en esta vida. Entonces, en los proyectos más aún, una cosa es hacer una actividad a un tiempo específico, pero si quieres acelerarlo siempre te va a costar un dinero adicional, un dinero extra. Entonces, para este cálculo, teniendo entonces un costo normal y un costo acelerado, nosotros vamos a agregar a esta misma tabla una columna donde hallaremos el costo de acelerar cada actividad, llamada K, ¿sí? K sin algún subíndice. Este tiempo para acelerar esta actividad no es nada más que calcular este cociente de el costo acelerado menos el costo normal sobre el tiempo más probable, sobre el tiempo pesimista menos el tiempo más probable. Entonces, aquí es donde obviamente vamos a trabajar algo así como la holgura, pero esto a nivel de costos. ¿Sí? Vamos a calcular entonces la resta de lo acelerado contra lo normal respecto a los tiempos trabajados o empleados entre el tiempo pesimista, o sea, el mayor de los tiempos que tengamos por esa actividad, menos el tiempo más probable. ¿Sí? Con esto obviamente vamos a reforzar la parte teórica conceptual y vamos a ver en cada uno de los ejemplos que también les voy a adjuntar, donde vamos a ver en realidad a manera práctica la utilización de estos insumos, digamos, para la planificación de proyectos. Espero sea de valor para ustedes poder aprovechar este contenido de manera resumida, porque obviamente hay mucho material para esto, pero en nuestra materia es sintético poder avanzar con la determinación, interpretación de cada uno de los conceptos para poder sacarle provecho más adelante en la práctica, ¿sí? Muchas gracias por su atención.